te voy a decir que de última hora, porque el club ya ha anunciado la renovación de Asier Goiría para esta temporada que se nos viene, la 25-26, y como ya conocemos a Asier Goiría, vamos a hacer un mini vídeo contando pues esos pros, esos contras, esas cosas a mejorar, y con nosotros está Antonio Martínez. Muy buenas, Antonio. Hola Javi, buenas a todos. Y sí, vamos a ver este vídeo de urgencia que tenemos, que ya tenemos muchísimas ganas. No pudimos hacer after el último fin de semana y tenemos ese gusanillo de empezar ya con la pretemporada, porque con los fichajes, con los rumores, porque sí que es cierto que nos hizo bastante daño la eliminación contra el Nastic, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a con nada que nos den nos ilusionamos y ya por ello vamos, ¿no? Sí, es lo que tú dices, es que al final no había mucho de lo que hablar, aunque es cierto que lo de Goiría ya se hablaba de que iba a estar hecho y demás. Efectivamente, no ha tardado mucho en anunciarse. Y bueno, ha llamado la atención, el propio Goiría en los medios del club ha dicho también como que ha venido a reconocer que se equivocó en algunas cosas del año pasado, que intentará aprender de esos errores y demás. A ver, Antonio, de primera, es cierto, lo dijimos en su día, no sé qué balance haces de la primera temporada, porque es cierto que el mercado invernal, aunque al principio yo recuerdo que incluso debatimos que podía dejar algún tipo de duda, yo creo que fue bastante bueno el mercado invernal del Real Murcia, pero es cierto que tuvo que corregir varios errores que hizo el propio Guiria en verano, no sé a nivel global, y ya me dices tú, porque el otro día tú no estabas en el vídeo, pero si le pones más nota, la misma o menos nota a la temporada de Goiría que a Fran Fernández. A ver, primero de todo, creo que obviamente el mayor error que ha cometido Goiría yo voy a hacer un balance global, pero sobre todo voy a centrarme primero en verano y luego hablamos de invierno, porque creo que son dos etapas completamente distintas. En verano cometió el mismo error Goiría y creo que es el más grave que cometió recién en su momento, es no traer otro lateral izquierdo, que al final lo encomendaste todo a Cadete. O sea, creías que Andrés López Carmona podía jugar bien ahí, y sí que es cierto que tuvo un par de partidos que lo hizo más o menos bien, pero se notaba que no era un lateral puro. Jasso también tuvo que ayudar en esa demarcación. Incluso Jorge Mier en el lateral izquierdo lo vimos bastantes veces, pero se notaba que no era un lateral a pierna buena. Y al final yo creo que ese es el mayor error que ha podido cometer, el no, cuando tú configuras una plantilla, pues lo más normal, la gente que no entiende mucho de fútbol, aunque no entienda mucho, es mínimo doblar posiciones, ¿no? Tener dos laterales izquierdos, dos laterales derechos, dos centrales. Y yo creo que ese quizás es el error posicional que desde mi punto de vista fue el mayor error. Luego ya si queremos centrarnos, por ejemplo, en jugadores, pues bueno, lo de Kenneth Soler, pues yo creo que no se lo explica a nadie, creo que al final ocupando ficha senior, no jugando casi nada, es una completa incógnita, no sabemos si fue petición de Goiría, un riesgo, fue porque salía bastante económico y para tener ahí un jugador que sí que ha jugado 4 ratos en la temporada, pero en cómputo general, si comenzamos hablando del verano, luego si quiere hablamos del invierno, hablando del verano, creo que lo que es la configuración de plantilla la veo compensada, a excepción de quizá el lateral izquierdo. Y bueno, ahora al final sí que damos una nota de la temporada en general, porque yo creo que hay dos etapas bastante bien definidas, de antes y después del mercado de invierno. Fíjate que se le criticó también mucho, y se le sigue criticando, que vinieron muchos cedidos. Da la casualidad de justo en el momento este en que estamos grabando, está el Mirandés, que casi va a subir a primera con el 70% del equipo en cedido. 13 jugadores cedidos, creo. Que yo no lo veo, es verdad que lo de los cedidos no lo veo tan mal, pero es cierto que quizás se lanza por apuestas, si quieres lo hilamos ya con el invierno. En verano fue Alcaina, lo que tú dices, Kenneth Soler, por ejemplo, la Iriarte, pues bueno, con sus más y sus menos yo creo que es una buena cesión. Pero claro, se te juntan ahí unas cuantas cesiones extrañas. Luego en invierno ya sabemos que el mercado invernal es mucho más extraño, mucho más limitado. Te llega la cesión de Jan Force, la de Flaco, por supuesto. Pero claro, luego está el lunar de Dow, que digamos fue un gran mercado invernal, o al menos un buen mercado invernal, pero parece que tanto en verano como en ese 9 que venía para ser titular, con el caso de Alcaina, en invierno con ese fichaje que todos esperábamos a última hora, que nos llevó Davo para el extremo izquierdo, cuando tampoco es un extremo al uso. Parece, ¿no?, que los grandes fichajes, en eso falló. A ver, me refiero a grandes fichajes. La guinda, digamos, ¿no? No sé si de ahí también, hilándolo con el invierno, Antonio, tiene que mejorar algo Goiría. Sí, a ver, yo creo que, sobre todo, yo creo que lo que he aprendido es que
por ejemplo, mira, en segunda división es un juego completamente distinto a primera federación, un juego quizá físico, siendo físico, pero es mucho más técnico y quizá un jugador de tres cuartos, un media punta al uso, como puede ser Davo, pues te puede destacar un poquito más que en un juego tan físico como en primera federación, pero yo creo que lo que ha aprendido Goiría es que necesita tener en cada demarcación un pilar fundamental, y yo creo que el gran error de Goiría ha sido, en cuanto a fichajes se refiere, aparte de la demarcación de la lateral izquierdo, el delantero, el 9. Porque al final te pones a ver la categoría y normalmente todos los equipos que han estado ahí tienen un 9 de referencia, el típico 9, por ejemplo, me quiero recordar a Jesús de Miguel en el Castellón, que te mete 15, 20 goles por temporada, el típico 9 físico, que puede correr bien a los espacios, que podría haber sido Alcaina, pero sí que es cierto que no ha tenido la continuidad que todos esperábamos, probablemente una también de las mayores decepciones, ¿no? Por ejemplo, de Kenneth Soler no, ha sido excepción, pero no tanto, porque no esperábamos mucho de él, pero de Alcaina sí que esperábamos bastante y ha decepcionado bastante. Todo lo contrario de Flaccus. Yo creo que si no llega a ser Pro Flaccus no terminamos en segunda posición, ni mucho menos. Y bueno, esos 7 goles que han marcado en la mitad de temporada, yo creo que si hubiera hecho la temporada completa, mínimo 12 o 13 goles hubiera tenido con el Real Murcia y hubiésemos pues, probablemente velado por algo más importante. Dicho esto, al final yo creo que en cierto modo se agradece que no, porque había rumores de que si ascendíamos a Alcaina, por ejemplo, Alcaina y Davo tenían una opción de compra obligatoria si ascendíamos a segunda división. Obviamente, yo no quiero no ascender, pero en cierto modo en ese aspecto se agradece porque no han rendido lo suficiente y creo que obviamente no lo vamos a volver a ver el próximo año, esta próxima temporada. Creo que se va a buscar otras opciones, más del cuadre del entrenador que quiera traer a Asier Goiría, que hay rumores de que Joseba Echeverría está muy cerca y yo estoy convencido de que obviamente Fran Fernández no va a seguir y yo estoy convencido de que el entrenador que venga pues tendrá pues, su idea de juego y probablemente traiga a 2-3 jugadores que para él considere clave y pueda fichar. Sí, a ver, nosotros también hablamos, bueno, ya una vez que tenía la temporada, nos pusimos a hablar y es que al final este año, lo que tú dices, si Flaccus da la sensación de que si viene un delantero como Flaccus desde el verano, pues a lo mejor el primer puesto hubiera sido posible, ¿no? Al final te falta esa guinda, que es cierto que el mercado veraniego, bueno, pues siempre espera a última hora, a ver que cae segunda, a ver el típico delantero y demás, pero yo creo que este año estaría interesante tener ese delantero top, al menos asegurarte un delantero top y luego ya, oye, pues si te cae otra guinda, perfecto. Exacto. En Primera Federación está demostrado, los equipos que han ascendido han sido que han fichado muy pronto. Por ejemplo, el Ceuta tenía a Rodri, pero fichó, por ejemplo, a Dani Aquino muy pronto y a diversos jugadores que le han dado ese ascenso. Por ejemplo, la Cultural fichó a Vive, fichó a Antonio Escobar en las 2 o 3 primeras semanas de mercado. Luego sí que es cierto que a última hora le cayó Luis Chacón, que quién le va a decir que no a un Luis Chacón, media punta, extremo, que te juega y también le ha dado creo que 8 o 10 goles. Pero ya tenía la columna vertebral bien formada y eso es lo que tiene que buscar Real Murcia. Un jugador clave por cada demarcación. En el centro del campo podríamos decir que tenemos por ejemplo, a Unisi, que te puede dar ahí en centro tres cuartos. En la defensa tenemos a un Alberto, que acompañado de un Sabeljic o de otro central potente, o un David Vicente, si se queda, también tenemos ahí una buena demarcación. Y yo creo que faltaría en la portería Calchanica y un delantero, el típico delantero que le tiras cualquier cosa y te la remata. El típico delantero que necesitamos. Es que al final cualquier equipo que ha ascendido tiene un delantero que es el que más destaca. Y para ti la temporada, en cuanto a nota, comparación con Fran Fernández, de Goiría, porque hay gente que yo he visto el debate de por qué se le criticó tanto a Fran y no a Goiría. Nosotros en el vídeo pusimos la misma nota a ambos. No sé tú qué pondrías. A ver, yo sí que es cierto que creo, desde mi punto de vista, yo siempre he defendido a Fran Fernández. De hecho, cuando lo fichamos, yo dije que creía que era el entrenador más idóneo para la idea de juego que necesitábamos tener para subir a Primera Federación, pero sí que es cierto que se ha visto, él ha entrenado a grandes equipos como un Almería, como un Tenerife, pero sí que es cierto que no tenía quizá esa presión. En Almería tiene presión, pero no tenía esa presión porque era el tiempo donde todavía en Almería no estaba el jeque que ahora ha impulsado a la Almería, es una presión por salvarse, etcétera, etcétera. Pero en este partido de presión se ha notado que quizá Fran Fernández, pues con las piezas que le ha dado Goiría, yo creo que hubiera tenido más que suficiente para hacer quizás mejores partidos en algunas ocasiones. Así que yo quizá así Goiría, obviamente hemos quedado en segunda posición también, que no es que hayamos quedado 14º o no hayamos quedado fuera de playoffs como pasó la temporada pasada. Yo a Goiría le daría un 7 y a Fran Fernández un 6,5.
es la sensación que yo tengo, un poquito por debajo Fran Fernández, porque sí que es cierto que en algunos momentos creo que las piezas que haya fichado Boiría, desde mi punto de vista, era un equipo lo bastante compensado como para poder hacer algo más, pero tampoco quiero quitarle mérito a Fran Fernández porque al final sabíamos del estilo de juego. Yo dije claramente que era un estilo de juego compacto de primera federación y al final te salen bien las cosas o no te salen, y le falló sobre todo ese acierto, ese jugador, ese flaco toda la temporada como llevábamos hablando, y al final probablemente pues esos puntos que perdimos contra Yeclano en casa, contra Betis B, el empate contra el Marbella, etcétera, etcétera, pues esos puntos que al final en una jugada aislada pues tener a un flaco de la vida que te meta un gol, pues no lo conseguimos, porque si en vez de perder contra Yeclano ganamos, si en vez de empatar contra el Marbella ganamos, estaremos primero y estaremos en segunda división. Al final son 2 o 3 goles lo que te han diferenciado del Ceuta en toda la temporada, así que tampoco hay que ser muy benévolo con esta serie de notas, pero bueno, yo creo que un poco por encima Goiría, porque creo que la configuración ha sido un poco mejor que el planteamiento. Ahora hay que ver qué pasa, ¿no? Porque es verdad que este año, pues, Goiría ya está de un primer momento solo, también importante. Recordemos que aunque parece que fue hace mucho tiempo, Recio empezó con Goiría, lo cual ya sabíamos que eso no iba a ir a ningún lado. Y claro, hay que ver porque ya tiene una buena base de jugadores, te diría yo que salvo Alberto, Isi, el resto y fichados por él, o sea que los conoce. Entonces hay que ver, ¿no? Porque sacó Onda Regional la noticia de un presupuesto de 2,5 millones. Goiría se mueve muy bien yo diría en presupuestos normales, porque que hay que ver que el año pasado trajo bastante buenos jugadores. Y también que da la sensación, porque ahora están ya sonando algunos rumores y demás, que Goiría siempre ficha a ex de la Morevieta, no sé qué, pero es que del año pasado realmente Jaso y Iriarte, así memoria, poquito más, o sea, no ficha medio Morevieta, que quiero decir, que parece que solo ficha Vasco, que ya lo he leído. Por ejemplo, te ficha a un Gachaniga que no lo había conocido, te ficha a un David Vicente que venía de ser una completa incógnita en el Mirandés después de haberse roto la rodilla. Sabelgis, te trae una Alcaina, te trae un Sabelgis, te trae un Davo. Al final sí que es cierto que hay mucho rumor y al final eso también condiciona, porque al final la rumorología, ¿a dónde va? La gente que no tiene mucha idea y la gente que quiere crear un poco de rumor, pues ¿a qué va? Pues a lo conocido. Un jugador que está libre, que jugó en la Morevieta cuando estaba Goiría, etcétera, etcétera. Pues al final, pues es normal que salgan ese tipo de rumores. Algunos cojarán, otros no, algunos preguntarán, otros no. Pero al final sí que es cierto que también yo soy partidario. Yo, desde mi punto de vista, soy partidario que un director deportivo, si conoce completamente a un jugador, el jugador está adaptado al director deportivo, sabe que con el entrenador se va a llevar bien y tal, yo no tengo nada en contra de que traiga a los jugadores que él quiera, siempre y cuando pues se funcione bien y se haciendo. Otra cosa es que haya favoritismo, amiguismo, pero eso con Guiria sabemos que no va a ser. De hecho, yo he visto hoy el vídeo de la presentación, de su renovación, etcétera, etcétera. Y yo lo veo, la verdad es que bastante motivado, lo veo con fuerza y ojo que el año pasado decía, vamos a por el objetivo que todo el mundo sabéis cuál es, vamos a por el objetivo que todo el mundo sabéis cuál es, la palabra ascenso no la decía. Y hoy, en 3 minutos de presentación, ha dicho 3 o 4 veces la palabra ascenso. O sea que yo creo que ya la primera temporada más o menos, después del Recio, la turbulencia, fichar a Fran Fernández tarde, que al final no terminaba de tener buen feeling con él, ya te has sentado, vas a traer entrenadores que te dé la gana a ti, que todo parece indicar que puede ser Joseba Echeverría. Si lo traen, pues perfecto. Un entrenador que el año pasado quedó tercero con el Leiva en segunda división, desde mi punto de vista es una locura, al menos sobre el papel. Y ya vas a traer, estás trabajando ya no desde el minuto 1, sino estás trabajando desde el verano pasado en fijarte en los jugadores con tu scouting y todo, de los jugadores que tú quieres. Así que yo creo que esta temporada ya es puerta grande o enfermería para Goiría. Yo no vería una continuidad de Goiría si no se asciende, básicamente por el propio Goiría, porque yo creo que conociéndolo lo poco que lo conozco, es muy exigente consigo mismo y quizás 2 años seguidos sin poder ascender con el Real Murcia, él mismo vería que no lo ha podido. De hecho, por eso dice ya que el objetivo es el ascenso. Ya lo ha dicho esa. En el vídeo de su renovación, a 17 de junio, ya está diciendo que hay que ascender. Así que yo creo que blanco y en botella, el objetivo es ser primero. Pues eso, hasta aquí este vídeo, repasando un poquito pues eso, esa renovación de Goiría que realmente a nadie ha pillado por sorpresa, o sea, sabemos que iba a seguir automáticamente si subíamos y si nos quedamos en primera red casi que también. Y bueno, yo hay que decir que siempre hay gente de todos los colores,
Pero a grandes rasgos, el 90% yo creo que la gente estaba de acuerdo en que se mantuviera Goiría. Yo creo desde la época de Manolo Molina y también tenía sus disidentes. O sea que yo creo que la gente está con Goiría y bueno, eso ya... Bueno, También porque yo creo que la gente entiende que Goiría al final con Fran Fernández no tenía ese feeling 100%, que al final era un poco impuesto también por la situación. Al final Goiría dio el visto bueno porque había Fran Fernández muy predispuesto, pero al final era pues, un ofrecimiento de Fran, que la dirección lo veía con buenos ojos y al final Goiría dijo, pues creo que este entrenador puede valer. Pero al final no le echan tanto la culpa a Goiría, sino más a Fran Fernández de no haber ascendido. Exactamente. Así que dicho eso, pues bueno, este vídeo no daba para directo, pero como bien decimos, en cuanto se sepa el cambio de entrenador y demás, por supuesto que haremos directo. Animo a la gente a que esté pendiente, como siempre, de las redes sociales que tenemos. Y que bueno, que si le ha gustado este vídeo, que deje su like, esa suscripción buena. Y que bueno, que entramos ya en terreno veraniego, suenen más cosas o menos, aquí tendréis contenido, ya veremos de qué, porque hay veces que va a ser difícil hacerlo, pero bueno, no queda tanto para que empiece ya la pretemporada. Ya sabemos que al menos Goiría va a ser el director deportivo. Y ahí dejamos lo de Legallo por si en un futuro hay que hacer directo. Lo dicho, chicos, muchas gracias. Chao.